Bien, buenos días a todos. Muchas gracias bueno, a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a la presentación del informe de coyuntura del segundo trimestre del 2024. Y luego, como siempre, haremos un pequeño análisis de la situación coyuntural de la economía y de la sociedad en general. Y si les parece, pues José Miguel nos hace la presentación inicial y luego, como siempre, tendremos después un turno de preguntas para lo que necesiten. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Como último viernes del mes siguiente al trimestre vencido, pues volvemos a presentar el informe de coyuntura económica de Canarias, esta vez correspondiente al segundo trimestre del presente año. Los datos están actualizados a esta mañana. El último dato que salió fue el de la encuesta de población activa y además del índice de comercio al por menor, tanto desde el punto de vista del volumen de operaciones como del empleo que origina. Bueno, vamos a ver. Como siempre, partimos la presentación en diferentes ubicaciones de datos. En primero, los indicadores de demanda y precio, para ver en tiempo real cuál ha sido la tendencia de las diferentes variables de consumo y demanda. En este caso siempre utilizamos la energía eléctrica como la cantidad de energía que consume el sistema productivo y social. Vemos que hay una pequeña recuperación respecto a lo que sucedió en los meses anteriores, pero que todavía desde el punto de vista interanual también faltan algún rango por alcanzar. La matriculación de vehículos sí es verdad que ha evolucionado positivamente, incluso ya alcanza las cifras que teníamos prácticamente en 2019, es decir, que aquellas interrupciones de cadena de suministros y la puesta en circulación de determinados tipos de posibilidades es consecuencia al ciclo económico actual, es un indicador propio del ciclo, nos está adelantado, y a partir de ahí, pues bueno, pues hay cierta mejora. El consumo de cemento al por mayor sigue sin reaccionar, es decir, es un indicador claro previo al ciclo. Eso indica, y la encuesta de población activa, por ejemplo, esta mañana lo manifiesta, como el sector de la construcción todavía tiene mucho camino por recorrer, tiene mucha posibilidad potencial de generar actividad económica y, como no, de empleo, porque además es un sector económico de corto plazo, es decir, que en poco tiempo puede movilizar muchas horas de trabajo y, por lo tanto, también un volumen importante de negocio. Es uno de los del binomio que por ahora, pues bueno, tiene, como digo, largo camino por recorrer, que además de forma indirecta podría solucionar dos problemas latentes. Uno, por el desarrollo de las infraestructuras con mayor agilidad y plazo que lo que se está llevando a cabo, y por el otro, la parte importante, más social tal vez si cabe, el ámbito de la vivienda, en donde tanto desde el punto de vista de la vivienda libre como protegida, pues podría originar opciones de mejora. Y eso se ve en el ámbito de las viviendas, es decir, hay un gap de unas 100.000 viviendas ahora mismo en Canarias, en donde año tras año se va incrementando, la demanda va por un lado, la oferta va por el otro, y al final quien corrige esa brecha son los precios, y son los datos con los que mes tras mes vemos cómo se ubica, independientemente del destino al que se le haga esa vivienda. Es decir, infraestructuras no hay tantas como la demanda alberga posibilidades de que existiera. Como decía, el índice de comercio al por menor, una vez finalizada la Semana Santa, sí es verdad que se ha atenuado un poco, pero sigue siendo positivo, y eso también se ve desde el punto de vista de la evolución del empleo. Y hablamos de la Semana Santa o hablamos del ámbito del sector turístico porque el índice de comercio al por menor, independientemente de que a la población residente, claro que influye sobre ella, principalmente también influye la población turística, que al final, pues bueno, consume estos bienes que se ofrecen. Hablando del turismo, vemos cómo ya atenuándose su nivel de precios, no es que hayan disminuido. Hubo un mes dentro del trimestre en donde el paquete turístico específico sí que tuvo una disminución mensual, pero de forma interanual todavía los precios turísticos siguen incrementándose, pero a tasas muy desaceleradas que lo hicieron en un inicio. Sigue habiendo un efecto de demanda, es decir, sigue habiendo posibilidades de incremento de la demanda,
y el sector lo sabe obviamente y después incorpora precios aceptados y eso al final entre precio multiplicado por la cantidad hace que el gasto turístico siga incrementándose ya incluso por encima de 2019. Y el otro gran vencedor, llamémoslo así, el otro, la otra gran parte que sale beneficiado del incremento del ciclo económico es la recaudación del impuesto general indirecto canario, es un impuesto sobre el gasto y cuando el gasto se incrementa, pues la recaudación hace lo propio. Obviamente aquí nos podríamos tropezar y tal vez en las preguntas salga con las limitaciones que tiene, o al menos que ha manifestado el propio gobierno, de poder atenuar la presión fiscal por la regla, la existencia de la regla de gasto inflexible que aparece en la actualidad y que a comunidades autónomas como Canarias, en donde las ratios tanto de deuda como de déficit no solo no son de las peores, sino que son de las mejores, pues bueno, pues hace que no se pueda utilizar de forma potencial toda la capacidad tributaria que tiene la Administración Pública y la Comunidad Autónoma de Canarias. Los precios, hemos entrado en una senda de estabilización, no han bajado, han incrementado menos, pero ese menor incremento ya se está en torno al 3% aproximadamente. Y recuerden que tal y como habíamos argumentado en la presentación anterior, habíamos pronosticado que iba a haber un descenso en los tipos de interés tal vez puntual. De hecho, es lo que sucedió, solo un cuarto de punto y el Banco Central Europeo, pues bueno, pues ha vuelto a levantar el pie en la política monetaria expansiva y plantea que obviamente julio no, ya no van a haber más reuniones, en agosto tampoco, y que probablemente en septiembre pudiera haber una nueva rebaja de los tipos de interés, pero si la hay, será muy suave y atendiendo a que la inflación es difícil que llegue al 2% al ritmo en la que vamos desde el punto de vista del consumo. Y obviamente el Banco Central Europeo había dicho que no iba a disminuir tipos de interés hasta que no estuviera en esa cifra. Así todo, pues bueno, repito, la inflación es más llevadera y por capítulos vemos que ya aquellos grupos más inflacionistas siguen siendo mayoritariamente inflacionistas, pero en el ámbito de la alimentación se crece, pero mucho menos. Es decir, ahora mismo estamos en una cierta estabilización. Una estabilización que se ve perjudicada por el incremento de dos rangos importantes en el ámbito del consumo inelástico de las familias y de las empresas, que son los combustibles y, por el otro lado, la electricidad. Bien, uno le afecta más a la vivienda y el otro le afecta más al transporte. Y en los últimos meses, en este trimestre de referencia, pues han tenido comportamientos algo más expansivos que lo que tuvieron en los meses anteriores. Ahora bien, si queremos eliminar los efectos más volátiles que afectan a la inflación y nos vamos a la inflación subyacente, pues bueno, pues está en clara disminución, pero vuelve a estabilizarse. Esta vez en el 2,70, ese componente de 3 décimas es la que incorpora la volatilidad, pero no, ya llevamos un par de meses y más ubicados dentro de este trimestre que no decide el disminuirse de forma importante. Los tipos de interés, el Euribor, este es el de junio, pero a día de ayer estaba prácticamente igual al 3,6%. Claro, porque el tipo de interés oficial del dinero, repito, ya no se va a mover hasta después del verano. Y eso hace que todavía el acceso al crédito pues haya determinados tipos de complicaciones, es decir, es más caro el acceder a créditos, más barato que antes, pero todavía no tan ventajoso como lo era antes de la pandemia y también el nivel de depósitos de ahorro pues se va incrementando. Es decir, las personas pues lo que hacen es atesorar renta ante la espera de que la inflación no le devalúe. Desde el punto de vista del mercado de trabajo y crecimiento económico, como decíamos esta mañana, fue publicada la encuesta de población activa. Primero haremos una serie de referencias a los datos de oficinas públicas de empleo. El número de empresas inscritas, pues bueno, pues se ha ciertamente recuperado. Seguimos en torno a las 60.000 empresas, en donde el 55% siguen teniendo entre 1 y 2 personas, el 75% menos de 10 personas y por debajo del 97 menos de 50.
el problema latente no es la existencia de pequeñas y medianas empresas, sino la insuficiencia de gran empresas. De ahí que sería interesante el plantear el que albergara inversiones en empresas de mayor dimensión. Y en afiliaciones a la Seguridad Social más o menos ha mantenido el mismo ritmo que la encuesta de población activa hoy ha dicho, tanto en afiliaciones a la Seguridad Social como en paro registrado. Hay un franco descenso en lo que es el desempleo y un importante incremento en las cotizaciones. Si a eso se lo trasladamos a la encuesta de población activa, bueno, pues hoy la serie estadística por primera vez nos da que hay más de 1 millón de personas empleadas, 1 millón de personas ocupadas. Eso es un dato importantísimo. Obviamente podríamos discutir si es a jornada completa, si el contrato que los vincula no es fijo discontinuo, si el número de horas es la... Bueno, lo importante es que la economía privada, y eso también hay que decirlo, en este trimestre ha sido la economía privada la que netamente ha generado todo el empleo, mientras por el contrario que la economía pública no lo ha hecho. Y como pronóstico anticipado en el mes de julio y agosto, con la disminución de las contrataciones por parte de la administración pública, sobre todo en el ámbito de la docencia, pues probablemente el viernes que viene, que conoceremos el dato de paro registrado, pues a lo mejor las noticias puede que no sean buenas, pero no por parte de la economía privada, sino porque tal vez no haya podido compensar pues el descenso que va a experimentar la administración pública. Si a eso lo llevamos a la población desempleada, todavía tener una tasa de paro por encima del 10%, pues yo creo, y más habiendo ya en regiones de España que están por debajo del 10%, yo creo que es un objetivo completamente loable y factible el que se alcance por parte de Canarias. Y como decía, pues bueno, pues es la asignatura pendiente que se nos queda. Por último, solo plantear, como siempre, los riesgos, incertidumbres y pronósticos. Como bien se resalta el que se llegue a más de 1 millón de personas ocupadas. Hay que tener en consideración que hay un dato que la tasa de paro desciende más en este trimestre porque hay una disminución de la población activa, es decir, hay menos personas buscando empleo y por lo tanto eso automáticamente te alimenta la ocupación y te alimenta también el descenso del paro. La estabilización de la inflación es otro de los sintomatologías claras que va a retrasar lo que es la disminución de los tipos de interés. Hay un tema que justamente esta semana se ha incorporado a nuestra agenda, que es las dificultades y las certezas que se puedan tener para tener una ley de presupuestos generales del Estado para 2025. Bien, no hay acuerdo en el Parlamento para establecer techos de gasto y demás parámetros presupuestarios. Y aquí, claro, se nos puede venir a la tentación a pensar, eso, bueno, sin presupuestos en 2024 y sin posibles presupuestos en 2025 y la economía y el empleo ha ido bien, a lo mejor es que no hace falta el tener leyes presupuestarias adaptadas porque la economía va aprobada. Bueno, eso tiene una reflexión que seguro el presidente después planteará al respecto, pero que es un riesgo de incertidumbre porque es incertidumbre política y la incertidumbre política genera inestabilidad y no consolida procesos de inversión. En el centro de riesgo del Banco de España, en la central de centros de riesgo, hay un incremento importante en lo que es la captación de riesgos, de préstamos impagados, en próximos a estar en dudoso cobro. Es decir, pues bueno, pues esa escalada de tipos de interés también tiene sus efectos sobre el abono total de esos compromisos. Seguimos coexistiendo con los conflictos geopolíticos. Ucrania sigue siendo invadida por Rusia, el Oriente Medio, el conflicto árabe-israelí continúa latente y los tráficos comerciales se ven afectados. Y cuando un tráfico comercial se ve afectado, el primer indicativo son los precios. Y al final, pues bueno, pues hay que tener en consideración que seguimos desviándonos de lo que es la evolución de rentas y productividad de lo que es el resto de España. Esto no es algo de este trimestre, esto es algo recurrente. Y como tópico hay que decir que solo se gana productividad en Canarias cuando se destruye empleo.
Por lo tanto, en este caso, como estamos ganándolo, pues podemos imaginar qué es lo que está sucediendo. Se crece, pero a menor ritmo que lo que crece el resto del Estado y por lo tanto perdemos cohesión económica y social. Y esto es, en principio, cuál es la radiografía y que después seguro que en el turno de palabras pues se puede plantear algún tipo de... Ah, bueno, y se me olvidaba, perdón, y se estima que la tasa de crecimiento para este año es del 2,5%, pero es muy probable que revisemos al alza en el tercer trimestre esta circunstancia por el buen comportamiento que está teniendo la economía todavía y lo único que es un comportamiento coyuntural, porque que hay de crecimiento en las tasas positivas, eso también es una certeza. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, por tu esfuerzo de simplificación, que siempre es de agradecer, porque esto, a veces los datos nos comen a todos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría del informe de coyuntura, aparte de que yo pueda sacar algún tema más para debatir, si a ustedes les parece bien, o por lo menos para dejarles más o menos clara la situación de la coyuntura económica y social en Canarias, pero no porque no lo diga el informe de coyuntura, porque no lo registra así, pero sí que seguimos muy preocupados por la bajada de la estancia media del turismo. De todos los meses bajamos unas décimas más y ustedes saben que el turismo es importante para Canarias, no solamente por sus visitas o por el número de visitantes, sino también por el gasto medio que tienen los días que están aquí. Seguimos manteniendo un pulso importante con la administración pública en materia de simplificación administrativa, en exceso de carga regulatoria y en problemas muy graves del incremento de costes laborales, que después le daré alguna pincelada más, ¿no? Luego quería hacer una reseña también del informe importante, que es en cuanto al volumen de créditos y volumen de depósitos en la banca. En la banca en estos momentos hay unos 37.000 millones de euros de créditos con un volumen de depósitos de 43.000. Si tenemos en cuenta que la capacidad que tiene la banca de invertir está por encima del doble, digamos, de los recursos que dispone, hay un potencial de crédito de 87.000 millones, del cual solo se están dando 37.000. O sea, hay un desfase y una pérdida de potencial de crecimiento a través de la inversión en Canarias de 50.000 millones de euros anuales, solo y exclusivamente porque no hay proyectos, y cuando sí hay proyectos no hay una simplificación administrativa que los permita poner en marcha de manera rápida y eficiente, ¿no? Tenemos que empezar a valorar también el impacto del IPC. Cuando hablamos del IPC a veces tendemos todos a generalizar, pero claro, la subida de la inflación no es lo mismo para regiones que tienen una renta media de 40 o 50.000 euros anuales a una que tienen Canarias 20.000, porque los precios suben igual, pero la capacidad de renta de la familia es muchísimo menor. Por lo cual yo creo que ahí escapa de nuestra opción de control, porque los precios los marcamos, como ustedes saben, en función de una serie de productos. Las mercancías en origen han subido, el transporte y la logística ha subido, los costes regulatorios han subido, los costes de personal, los costes laborales han subido, y al final tenemos que repercutirlo en los precios. No tenemos tanto margen empresarial como para asumirlos como parte, digamos, de asumir esa bajada de precios. O sea, eso sin una gestión más ágil y más eficiente de la administración va a ser prácticamente imposible. Y luego necesitamos que se incremente la inversión. La administración pública todavía no ha llegado a los límites, está muy por debajo, ¿no?, de lo que se invertía antes del COVID. Si bien se ha recuperado la economía, si bien se ha recuperado el PIB, no se ha recuperado la inversión pública, y eso significa que la administración está teniendo serios problemas. Y aquí me gustaría denunciar, ¿no?, de alguna manera esta proliferación, digamos, de contratación con empresas públicas por parte de la administración, en la cual, como ustedes saben, nosotros acudimos a los concursos públicos que la administración pone a disposición de todos los ciudadanos con precios que están desfasados de la realidad. Entonces, obviamente, no nos presentamos a estos concursos mayoritariamente
y luego la administración se los deja a las empresas públicas a esos precios. Claro, el coste para la empresa pública es el mismo que nosotros, ¿eh? No crean ustedes que es que la empresa pública lo hace mejor que la empresa privada. El problema es que luego, si pierden dinero, le viene el dinero de la propia administración pública. Entonces, claro, no solamente perdemos inversión para la posibilidad de las empresas de coparticipar en las inversiones, sino también que luego resta fondos de los capítulos 4 de las ayudas que pueden ir también al sector para incentivar algunos sectores. Entonces tenemos aquí una crisis en la inversión pues, muy complicada. Es una crisis que tiene su base en la falta de confianza, la tiene también en la falta de seguridad jurídica. Antes hablaba José Miguel de los problemas de los planes, perdón, de los presupuestos generales del Estado. Eh, la consejera los valoraba en más de 300 millones, pero a eso también tenemos que valorar que la IRF está hablando de un ajuste por parte de Europa para España de entre los 7 y los 10.000 millones de euros anuales, y eso significa que habrá que descontarlos, ¿no? de los fondos que lleguen a Canarias como una autonomía más, ¿no? Del resto de España, y eso nos va a generar serios conflictos. Luego, por otro lado, yo creo que Canarias ya ha llegado a su límite en cuanto a que todo el empleo que genera está supeditado a la coyuntura y a la estacionalidad del sector turismo y servicios, y que tenemos que empezar a pensar seriamente ya en reforzar algunos sectores tradicionales como el de vivienda y el de obras, o algunos como la agricultura y la industria, y no solamente estar viviendo en un casi monocultivo en materia de servicio. Eso nos está generando una situación de indefensión ante cualquier crisis que nos podría generar conflictos muy importantes. Decirles también que aparte de esos 300 millones de inversión, seguimos muy preocupados primero con el absentismo en las empresas. El absentismo en Canarias está en torno al 8% de ese 1.005.000 personas que están trabajando en estos momentos. Eso significa que hay unas 80.000 personas que diariamente no van a trabajar, y de las cuales hay 1,5 que no justifican sus bajas. Por lo cual hay unas 15.000 personas diarias que van a trabajar sin un parte de baja médico. Eso no puede ser. Si encima resulta que cuando vamos al mercado laboral a buscar contrato de sustitución para esos puestos de trabajo y la gente no quiere trabajar o no quiere incorporarse a los puestos de trabajo, estamos por debajo de nuestra capacidad de producción. Como bien decía José Miguel, no es de recibo que la economía actualmente se base simple y llanamente en la destrucción de la mejora, ¿no? La destrucción de empleo, la destrucción en la bajada del número de personas. Tenemos que empezar a valorar que tenemos que crecer económicamente, y que en la parte de productividad tiene que también, y debe ser lo más importante, incorporar a sectores en los que estamos huérfanos, ¿no? De iniciativas públicas, tanto en innovación, en banca, en medio ambiente, e incluso recuperar las tradicionales que tienen gran cantidad de mano de obra, como es la construcción o como es la industria, ¿no? En esa es la línea que nosotros le estamos pidiendo a este gobierno, tanto nacional como autonómico, que tiene que empezar a ejecutar unas políticas económicas más eficientes. Hay un dato también que a veces se nos acusa, ¿no? De que tenemos muchos beneficios empresariales y que pagamos pocos salarios, pero también hay un informe de la productividad de las empresas europeas, que curiosamente las pymes españolas son las que son menos rentables de toda la eurozona, solamente en un 6%, por lo cual a veces nos queremos comparar con Europa, pero para compararnos con Europa tenemos que ser económicamente europeos y no lo somos. Luego, con respecto a la reducción de la jornada laboral, sin más productividad, ese es un desafío que yo creo que la empresa privada no va a poder soportar. Esto es muy importante. Nosotros entendemos que hay que empezar a buscar soluciones más eficientes, más dialogadas y más proporcionales. No podemos seguir aumentando los costes laborales y por otro lado, incrementando o incluso proponiendo medidas para los despidos
a la carta, digamos, ya no solamente tenemos que valorar en un despido procedente o improcedente si son 8, 10, 20, 30 días, sino que además ahora tenemos que tener en cuenta, o quieren por lo menos del Ministerio de Trabajo, tienen que valoremos si la persona tiene hijos o no tiene hijos, si tiene una hipoteca o tiene un alquiler, etcétera. Nosotros creo que nuestra función del empleo no va más allá de las empresas. Eso tal vez es un tema de apoyo social que tiene que salir de los presupuestos del Estado y no de las empresas, que es como pretenden el Ministerio. De alguna manera, el Ministerio de Trabajo se ha olvidado que no es un ministerio solo para los trabajadores, sino que es un ministerio para el empleo. Y su única política tiene que ser crear empleo y crear un buen empleo. Bien, yo creo que más o menos tenemos todos los temas tocados de los grandes asuntos. Seguro que a ustedes se les ocurre alguna pregunta más. Por lo cual, si quieren y necesitan alguna aclaración de alguno de estos puntos, pues estamos encantados, bien José Miguel o bien yo, de contestarle lo que quieran. Con el dato de absentismo laboral, usted dice que en Canarias hay 80.000 personas a diario que no van a trabajar, entiendo que porque tienen una baja laboral o... Sí, Pero usted ha dado un 6, dato de 15.000, perdón, que no sí, sé... porque no tienen baja. O sea, de Pero ellos... ¿cómo puede ser que tú no vayas a trabajar? Y no Bueno, hay tengas personas que no van a trabajar porque dicen que se encuentran mal y no van a trabajar. Y no van al médico a pedir una baja, por ejemplo. Y no hay nadie que pueda decir si es verdad o mentira. Entonces nosotros, por eso hemos pedido al gobierno que trabaje en dos líneas. Una, en el control de la inspección de trabajo en las personas que no presentan bajas, que puedan verificarse por qué no van a trabajar. Si tienen razón, oye, tienen razón, pero si no la tienen, tienen que sentir por lo menos que tienen un control. Y luego dentro de las bajas que tienen los médicos, pues resulta que, como usted sabe, en una mutua, tenemos un informe de las mutuas de España, claro, en un accidente laboral que en una mutua se puede estar tipificado que tiene una baja de 45 días, tiene a lo mejor la misma baja en la administración pública, en el Servicio Canario de Salud, pero hay que añadir los días de especialista y los días que espera de lista de espera. Entonces, claro, la ineficiencia a lo mejor es el doble o el triple de los tiempos que pueden hacer estos gestiones en una mutua. De ahí nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo para que, bueno, el que pueda trabajar, que trabaje, el que no, por supuesto, que esté cubierto por la seguridad social, que para eso la pagamos y para eso tiene que funcionar y tiene que funcionar bien. Pero yo creo que también hay que intentar buscar cuál es la problemática de por qué hay muchas personas que sin justificación, a nuestro juicio, no van a trabajar cada día. Sí, no sé si me ha parecido entender que ustedes ya tiran la toalla en cuanto a demandar al gobierno de Canarias que cumpla su promesa de rebajar el IGIC a cuenta de la regla de gasto. Porque otras veces lo mencionan mucho y esta vez prácticamente no lo han mencionado. Esa era una pregunta. Y la otra era si el decreto de vivienda se ha notado ya en algo, porque se aprobó de manera urgente en febrero o así, entró en vigor ya entonces. ¿Se está notando en algo? ¿Están construyéndose más viviendas? Porque ese es un problema social que afecta a todo el mundo y afecta a los empresarios porque en muchos casos no encuentran trabajadores precisamente porque no tienen dónde vivir, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, son dos cosas. Primero, el tema del IGI, nosotros no hemos dicho nada hoy porque la consejera ha dicho que se dan, si se aprobara el presupuesto general del Estado, la consejera de Hacienda, se puede dar la bajada del IGI en el año 2025. Entonces yo creo que le corresponde a la Consejería de Hacienda en cumplir con los compromisos del gobierno, con la sociedad canaria, entre ellos los empresarios, de bajar el IGI cuanto antes. Y lo que estamos esperando es que lo haga, que lo culmine o que nos justifique el por qué no. Entonces tenemos que dar un voto de confianza a ese tema, ¿no? Por lo cual, en estos momentos, como bien decía José Miguel, el primer round de los presupuestos generales del Estado lo ha perdido el Estado, lo ha perdido el gobierno y ahora hay que esperar a ver si hay capacidad de negociación política para aprobarlos, pero en estos momentos no se dan las circunstancias a priori sobre esta situación, ¿no? Y luego, respecto a lo que hablabas de la vivienda, nosotros no lo notamos a grandes datos. No sé si los datos que tú tenías antes del informe de coyuntura sí lo reflejaban, pero ni las licencias de obras ni el número de viviendas están repuntando. Mire, el problema de la vivienda, nosotros le hemos hecho una propuesta al gobierno, claro, de construir viviendas a algunas empresas que tienen muchos trabajadores, sobre todo en el sector servicio, no solamente el sector turístico, sino incluso algunos en el sector de la alimentación.
de construir casas para los empleados. ¿Sabe cuál es el problema? Pues que la ley de vivienda nacional, si el empleado deja de trabajar en la empresa, el derecho a la vivienda está por encima del derecho al trabajo. Entonces, si tenemos una persona que le damos una vivienda para trabajar con nosotros y luego ya no trabaja con nosotros, debería dejar la vivienda libre para otra persona que contratemos, ¿no? Pues eso legalmente y judicialmente no lo tenemos tan claro y ahí necesitamos más seguridad jurídica. Yo sí quisiera aportar, bueno, sobre las dos cuestiones. Primera, Canarias necesita una disminución de su presión fiscal. Es decir, necesita disminuir su coste estructural. Y prácticamente el 9,8% de nuestro Producto Interior Bruto es recaudación impositiva de todas. Es decir, no solo necesita que disminuya el IJIC, hemos visto que la recaudación no ha parado de crecer. Por el otro lado, también el IRPF tiene que ser revisado en lo que a la deflactación de los tramos se refiere, porque no ha habido adaptación a la inflación. Y después hay otro coste que es salario, que es el coste no salarial, que son las cotizaciones a la Seguridad Social. Y eso, bueno, pues esto es un informe de coyuntura y fotografiamos lo que ha pasado en el trimestre, pero esas demandas tienen que ser perennes porque al final esa divergencia en renta desde hace 25 años, no desde hace 2, sino desde hace 25 años, en gran parte, desde el punto de vista fiscal, no solo no se ha notado, sino que se ha fortalecido. Es decir, la participación del sector público en la economía crece cada vez más. Eso no es negativo per se, pero hay que entender que el crecimiento es porque necesita incorporarse como locomotora para el resto para las 4/5 partes restantes. Y respecto a la vivienda, no, los datos que dan tanto el consumo de cemento. El consumo de cemento es un indicador adelantado, como decía antes, no tiene reacción, y lo que es la construcción de viviendas, en principio, hasta el mes de junio que recoge este informe, tampoco. Entendemos que también habrá más problema burocrático a la hora de poder acceder a poder fabricar, y entendamos que cuando hoy se autoriza la construcción de una vivienda, hasta 3-5 años no aparece en el mercado. Es decir, también ese gap hay que tenerlo en consideración. Pero ojalá aquí apareciera un pico importante de consumo de cemento y entonces sí podríamos decir que algo está pasando en el ámbito de la construcción. Ahora mismo no. Bueno, si tienen alguna otra pregunta más, antes de eso también decirles, ya que nos incitas a hablar de fiscalidad, nosotros estamos haciendo un estudio que presentaremos dentro de 3-4 meses, lo que tardemos en hacerlo, con una propuesta al gobierno de Canarias. Dentro de la reforma del régimen económico fiscal, le hemos pedido que estudiemos conjuntamente la posibilidad de aumentar los incentivos para aquellas empresas internacionales que inviertan en Canarias y que al mismo tiempo hagan sociedad y partner con empresas canarias. Creemos que la mejor manera de dejar riqueza en Canarias no pasa por la intervención del gobierno en la negociación colectiva, sino que pasa porque las empresas que vengan a invertir aquí no se lleven luego los beneficios completos fuera, que no pasa nada, pero si pueden hacerlo con las empresas canarias, un porcentaje del 5, del 10, un porcentaje que sea, esa riqueza se redundaría en nosotros. Y eso generaría más riqueza y nos ayudaría a salir de este valle que tenemos, ¿no? De que somos prácticamente los bombos de cola de la renta per cápita.